tú tienes el feeling, por ejemplo, de cuánto vale un café o cuánto vale un menú, ¿no? Pues en el arte tienes que tener el feeling de cuánto se cotiza un artista joven, otro de media carrera, uno de... Porque enseguida es cuando identificas, a ver, es un proceso y no es de un día para otro, hay que aprenderlo. Pero es que es muy importante, porque es que hay veces que puedes pagar sobreprecio. ¿Cuáles son para ti los 3 innegociables que utilizáis desde Arte Global para decidir si una obra es o no es una buena recomendación? Lo que es interesante es identificar a nivel estético, visual, artístico, esos artistas que están innovando. Pregunta a la galería qué tienen en el almacén, porque es que resulta que en los almacenes a veces hay piezas que son chulísimas. Que las galerías te expliquen y pregunta precio. Lo primero es que les gusta, pero lo que segundo que quieren es que sean artistas que puedan a nivel currículum destacar, ¿no? Estamos en contemporáneo, sí, entonces claro, tienes una trayectoria. Si tú tienes unos presupuestos más reducidos, te gusta comprarte una obra, pero te gusta saber que ese artista cada vez va a ir a más y que cada vez va a tener mayor proyección internacional, que su currículum va a aumentar, o sea, va a entrar en colecciones importantes, en exposiciones destacadas. Entonces todo eso como que ellos también lo valoran. Entonces hay que montar una estrategia anual. Hay que tener una estrategia, igual que si tienen otro tipo de, por ejemplo, de inversiones, ¿no? Porque lo que se busca en una colección corporativa no solamente es el valor individual de cada pieza, sino el valor global, el valor agregado. Y eso permite realmente plantear un proyecto a una institución, tipo el Ayuntamiento de Madrid, Serrería Belga, y que digan, vale, es que yo creo que el problema que hay es que todavía se asocia el arte a la élite. Vale. Y se asocia a comprar arte como algo de millonarios. Correcto. ¿Y? Cuando no es. Y nosotros incluso desde el servicio de First Collector de Arco lo que decimos es que desde 1.000 euros tienes obras en Arco. Tú sabes, es que te tiene que pasar la cantidad de gente que te llega diciendo he heredado obras y no tienen ni facturas, ni certificado, no tienen nada. Y es un problemón. Entonces, yo siempre recomiendo que desde el primer momento, aunque compres una obra o dos, ten siempre la documentación, tenlo organizado, ten tu factura y tu certificado, siempre. Hola, soy Gerard Vidal, experto en pintura y joyería del Gabinete Vidal Expertise. Desde nuestro gabinete de arte acompañamos a los coleccionistas durante todo su proceso de venta de obras de arte. Si tiene alguna obra que desea vender, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo, ya que podemos ofrecerle tasaciones, valoraciones y experticias. Además, disponemos de una cartera de clientes internacionales que buscan ampliar su colección. Buenos días. Buenos días. Estamos con Elisa Hernando, doctora en Historia del Arte y doctora en Ciencias Económicas, y que diriges a Arte Global. Llevas 15 años liderando todo lo que es el inversor en Arco o el coleccionista en Arco y has ayudado a más de 1.000 coleccionistas a adquirir sus primeras piezas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, encantada, un placer. Pues, si te parece, empecemos por el principio, que es, ¿qué consejo le darías a un coleccionista que tiene 5.000 euros en el bolsillo para hacer los deberes justamente hoy, que estamos a un día de que abra Arco, ¿no? Justamente antes de que crucen las puertas de Arco? Hombre, yo creo que de un día para otro complicado. Vale. Yo creo que es un proceso que realmente tienes que hacer durante un tiempo. Porque lo bueno que tiene coleccionar es que a medida que vas metiéndote, a medida que vas aprendiendo, quieres saber más, quieres investigar más. Entonces yo siempre recomiendo visitar exposiciones, galerías, museos, instituciones, leer, informarse, preguntar precios, no tener miedo a preguntar precios. Y todo eso te permite ir creándote como una estructura, ¿no? de cómo es el mercado. Y más o menos ir definiendo también cuál es tu línea, tu gusto, por dónde va, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando llegas a la feria, pues ya vas como un poquito preparado. Y, por supuesto, pues recurrir a los asesores, te sientes perdido porque para eso estamos, ¿no? Exacto. ¿Tú cómo decidiste ser Art Advisor? Es decir, ¿qué se encontrará el coleccionista cuando pique la puerta de Arte Global? A ver, yo monté la empresa en el año 2003 y antes venía de haber trabajado en banca de inversión. Había trabajado en Bank of New York y en Citibank. Y a mí el arte siempre me había gustado. Vale. Era mi pasión. Al principio pues quería montar un negocio y vi que en España había muchas galerías, y que detecté que mucha gente estaba muy perdida. Y en Estados Unidos vi que existía el modelo del advisor. Aquí en España existían advisors sueltos, pero no existía una empresa que diera ese tipo de servicios más a nivel global, ¿no? Entonces dije, mira,
me lanzo. Y entonces empecé con la empresa y hasta ahora. O sea, Qué que ha bien. sido una muy buena decisión. Sí, no, hiciste muy bien. Yo lo hice lo mismo, misma idea, con los experts en Francia. Uh-huh. Aunque creo que la gente que estamos fuera tenemos la obligación de traer ideas. Sí, ideas yo tengo dentro. un amigo que es emprendedor y siempre dice que no hay que inventarse nada. Ujú, Que y creo que tiene toda la razón, lo que hay que traer son modelos que funcionan, exacto, implementarlos. Y Exacto. buscar el nicho de negocio y implementarlo. exacto. Y ahora que empezamos Arco, hay centenares de galerías que están allí. ¿Cuáles son para ti los 3 innegociables que utilizáis desde Arte Global para decidir si una obra es o no es una buena recomendación? Bueno, lo bueno que tiene Arco es que ya tienes un comité de selección que decide qué galerías van a presentarse. O sea que ya como que el primer filtro es bastante fácil. Pero claro, como tú dices, tú llegas a la feria, 2 pabellones, más de 200 galerías, miles de artistas y es muy difícil, ¿no? Te pierdes. Entonces, por un lado, yo creo que lo que es interesante es identificar a nivel estético, visual, artístico, esos artistas que están innovando. Porque hay muchos artistas que quieras o no, si ya tú lo ves, o por lo menos los que llevamos unos años, que están copiando a otros o que tienen demasiada referencia a otros. Entonces, lo que se valora es la innovación, la creatividad. Entonces, eso sería el innegociable. Por ejemplo, hay mucha gente que de repente hace como Genovés. Uh-huh. O en su día, mucha gente haciendo meninas como Valdés, ¿no? Sí. Eso sería lo primero. Lo segundo, pregunta a la galería qué tienen en el almacén. Porque es que resulta que los almacenes a veces hay piezas que son chulísimas, que no las sacan, y a lo mejor tienen unos formatos más asequibles para ese perfil de 5.000 euros que Sí. me habías dicho. Sí. Entonces pregunta, ¿no? Y que te enseñen otro tipo de obras. Y segundo, que las galerías te expliquen. Y pregunta precio. O sea, esos son como los 3 innegociables que tienes que ver, porque al final el galerista también te va un poco a orientar. Dentro de lo que ellos tienen, claro. Sí, claro. No te va a decir vete a la otra galería que vas a encontrar. No, quédate aquí conmigo, ¿no? Sí que es muy importante esto que estás diciendo de preguntar precios, ¿no? Porque las galerías tienen esta idea de, o la sensación cuando la gente entra a la galería, en las galerías físicas, ¿no? De que se tiene que romper el hielo y las nuevas generaciones esto les cuesta un montón. Sí. ¿No? Y esto que dices tú que es tan normal de vamos a pedir precios, me alegro mucho que lo estés explicando. Bueno, es que yo creo que tú tienes el feeling, por ejemplo, de cuánto vale un café o cuánto vale un menú, ¿no? Pues en el arte tienes que tener el feeling de cuánto se cotiza un artista joven, otro de media carrera, uno de... Porque enseguida es cuando identificas, a ver, es un proceso y no es de un día para otro, hay que aprenderlo. Pero es que es muy importante, porque es que hay veces que puedes pagar sobreprecio. Sí, claro. Claro, la información nos permite esto. Y cuando el coleccionista llega a tu gabinete, ¿cuál es la pregunta más fácil o cuál es la primera pregunta que te suele hacer el coleccionista? ¿Qué es la primera pregunta que me hacen? Claro, ¿cuál es la pregunta más frecuente, digamos? A ver, o te llegan perfiles diferentes. Es que llegan perfiles distintos, ¿vale? Y además con estos años, a lo largo de todos estos años, ya más de 20 años asesorando a gente, personas y empresas, pues es que los perfiles son muy diversos. Tuviera que decir un punto común, yo te diría que sería, me gustaría que el arte se revalorizara. Vale. Que me gustaría que la obra que compre se revalorice. Yo creo que también por eso vienen a nosotros, ¿no? Porque buscan, más allá de que me gusta o no me gusta, que queda bien en mi casa o no queda bien en mi casa, quiero que sea un artista que se pueda revalorizar. Vale, es decir, ¿se entiende el arte más como una inversión? Lo primero es que les gusta, pero lo que segundo que quieren es que sean artistas que puedan, a nivel currículum, destacar, ¿no? Estamos en contemporáneo. Sí, entonces, claro, tienes una trayectoria. Si tú tienes unos presupuestos más reducidos, te gusta comprarte una obra, pero te gusta saber que ese artista cada vez va a ir a más y que cada vez va a tener mayor proyección internacional, que su currículum va a aumentar, o sea, va a entrar en colecciones importantes, en exposiciones destacadas. Entonces, todo eso como que ellos también lo valoran. Vale, sí, luego he hecho un bloque pensado para artistas, que luego si quieres profundizamos sobre esta idea y de momento nos centramos un poco más en el tema del coleccionismo, ¿no? ¿Crees que cuando un coleccionista quiere estas obras, se tiene que mover por corazón o se tiene que mover por mente? Es decir, ¿tiene que comprar en caliente o tiene que comprar en un punto de vista analítico? Es que tú sabes que lo de comprar en caliente es un peligrosísimo. Sí, a ver, yo, igual que soy asesora, llevo comprando toda mi vida. O sea, llevo un montón de años comprando. Yo creo que, aunque es inevitable a veces tener ese impulso, porque es como un arrebato, ¿no? Tienes ese punto de enamoramiento. ¡Guau! Quiero la obra, me encanta, la quiero tener en mi casa. O sea, por encima de todo, la deseas, ¿no? Tienes esa cosa muy de pasión. Pero yo creo que hay que pensarlo muy bien.
Vale. Porque los mayores errores se cometen cuando lo haces demasiado impulso. Entonces, hay que montar una estrategia anual. Hay que tener una estrategia, igual que si tienen en otro tipo de, por ejemplo, de inversiones, ¿no? O sea, hay que tener una estrategia, hay que pensarlo muy bien y evidentemente te tiene que gustar. Pero hay que darle una vueltita y dejar que la almohada dormir, dejar que repose y al día siguiente ver cómo lo sientes. Hombre, el mercado primario se juega mucho a que te la van a quitar, ¿no? Entonces juegan un poco como, date prisa, que si no viene otro y te la quita. Claro, yo estoy acostumbrado a trabajar en subastas, justamente en el mercado secundario. Y para nosotros es esto, ¿no? Es una compra en caliente, ¿no? Tienes un minuto que la tienes que comprar y tienes a alguien que te la quiere comprar, ¿no? Entiendo que en una feria más relajado, también entiendo que el coleccionista tiene que No te creas, porque enseguida ven que hay gente que... Por eso hay que llevar los deberes hechos. Que puede venir alguien, cualquier persona al stand y se lo puede llevar. Lo de las subastas es muy interesante, porque sí que efectivamente nosotros también hacemos compra en subastas, porque a veces las subastas salen piezas súper interesantes, son los precios súper interesantes. Y claro, ahí te picas. Sí. Te picas. Entonces, por ejemplo, en ese caso nosotros pujamos por clientes para que ellos no corran el riesgo de en caliente pujar demasiado y pagar un sobreprecio. Qué bien. Sí, porque es que si no es muy peligroso. Es establecer la razón antes de comprar en subasta. Yo llego hasta aquí. Sí. Esto que también recomiendo siempre esto. Es que es interesante, porque al final, cuando compras una obra en el secundario, en las subastas, es interesante porque te tienes que aprovechar de la ventaja de precios. Porque luego tienes que añadirle la comisión, que luego a la gente muchas veces se le olvida. Sí. La comisión más sus impuestos. Exacto. Más traer la obra. No, son dos formas de comprar diferente. Cuando uno compra en mercado primario, en galería, ¿no? Pues lo puedes reposar y creo que esto es sano, ¿no? Pero bueno, son dos formatos diferentes. Sí. Sí. Desde Arte Global estáis haciendo el First Collector by Santander. ¿Cuál es la importancia de que las fundaciones y los bancos estén apoyando el mercado del arte? Bueno, yo creo que es importantísimo. O sea, dentro del ADN de la Fundación Banco Santander está a promocionar el coleccionismo. Ellos hacen muchas acciones. Por ejemplo, no sé si tú sabes que hace unos años traían colecciones internacionales y las ponían en Boadilla. Entonces, cuando surgió la posibilidad de hacer esta colaboración, este patrocinio con ellos, desde Arco, porque al final ellos son los que financian el programa, por eso es gratuito, como que les encajaba. Funciona muy bien y están encantados, nosotros también, por tener el apoyo. Y la verdad es que se trabaja muy bien con la Fundación Banco Santander. Qué bien. Y luego, volviendo a esta línea de coleccionismo, pasemos a hablar del coleccionismo corporativo, ¿no? Porque estamos hablando de coleccionista privado, pero últimamente estoy viendo que las grandes empresas, y sobre todo aquí en Madrid, ¿no? Pues aquí en las grandes torres, hay esculturas y hay elementos de arte debajo. Una empresa, ¿cómo tiene que empezar una colección corporativa? A ver, nosotros llevamos varias colecciones corporativas y además trabajamos con ellos desde hace un montón de años, desde el principio. La primera fue el despacho Uría Méndez Abogados. Y en el caso del coleccionismo corporativo es distinto al particular. O sea, hay un tema de girar sobre algo que esté relacionado con la propia empresa, ¿no? Te pongo un ejemplo. En el caso de Idealista, el portal inmobiliario, que llevamos 15 años trabajando con ellos, desde el primer momento cuando Jesús Encinar, el CEO, decidió que quería hacer una colección, él tuvo muy claro que quería que fuera fotografía y vídeo porque al final son técnicas con las que, o sea, digamos, ellos trabajan día a día con imágenes, entonces era importante que fuera. Y luego, aparte, esas imágenes que ellos trabajan en Idealista hablan sobre el mundo en que vivimos. Entonces, eso fue el punto de partida. A partir de ahí, todas las compras que se han ido realizando, que hemos hecho en Arco, en Basel Miami, en galerías a nivel nacional e internacional, como que hemos seguido esa línea. Porque lo que se busca en una colección corporativa no solamente es el valor individual de cada pieza, sino el valor global, el valor agregado. Ahora mismo hay una exposición, que es la primera vez que mostramos la colección Idealista, en Serrería Belga, y es la primera vez que se muestran las obras. Y yo creo que si tienes el rato de pasarte, incluso si quieres el sábado vamos a hacer una visita, Vale. Se ve muy clara el statement, ¿no? el discurso, la línea curatorial de la exposición. Y eso permite realmente plantear un proyecto a una institución tipo el Ayuntamiento de Madrid, Serrería Belga, y que digan, vale, o sea, no es que voy a poner una colección de una empresa, voy a montar una exposición que realmente tiene un valor. ¿Sabes? Vale, lo entiendo, sí, es diferente. Es diferente. Es un activo para la propia empresa. Y ahora que estás hablando sobre el mercado, sobre diferentes puntos del mercado,
¿Cómo ves el mercado de arte español frente al mercado europeo? Bueno, aquí tenemos el dilema que va a salir en Arco seguro y que salió estos días, que es el tema del IVA. O sea, es tremendo. Que hasta Portugal, que tenía hace poco un 23, ahora tenga un 21. O sea, un 5, perdón, y nosotros íbamos el 21, con lo cual va a generar un problema en Arco. Porque las personas que llegan a la feria pueden comprarla en galerías internacionales con un 5% y te hablo de particulares, ¿vale? Sí. Y en las españolas es un 21. O sea, realmente es una desventaja. Es que yo creo que el problema que hay es que todavía se asocia el arte a la élite. Vale. Y se asocia a comprar arte como algo de millonarios. Correcto. ¿Y? Cuando no es. Y nosotros incluso desde el servicio de First Collector de Arco lo que decimos es que desde 1.000 euros tienes obras en Arco. Claro, esto no se dice. Claro. Es que claro. Vemos las noticias que salen las grandes obras. Es que llevamos 15 años contándolo así, ¿no? Y claro, es que a los periodistas les cuesta, ¿no? O sea, que puedes comprar desde 1.000 euros y hay piezas que son interesantes, de artistas interesantes que se pueden revalorizar, que tienen ese precio. Entonces, bueno. Pasemos a la evolución del coleccionista, ¿no? Porque ya hemos estado hablando sobre cómo revalorizar este dinero. ¿Qué rasgos comunes crees que el coleccionista, cuando selecciona a un artista, ve al montar una colección? Es decir, un coleccionista decide montar una colección. ¿Hay algunos elementos en comunes que todos los coleccionistas tengan? No, cada uno va... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que va a depender muchas de cada persona, lo que le interesa, lo que no le interesa. Es que los rasgos son distintos. O sea, lo que sí que veo es que la mujer que compra arte, la mujer coleccionista, que está... Yo en el año 2014 hice mi tesis doctoral, que ya te la mandaré para que le eches un ojo. Me encantaría. Y ahí unir toda la parte económica con la parte, un modelo econométrico que explica el valor percibido del arte, bueno, relacionado con el valor y precio. Y una de las líneas de la tesis habla sobre la tipología del coleccionista, que fue una investigación cualitativa y cuantitativa. Y entonces se habla del perfil de la mujer coleccionista, que suelen ser más prácticas, menos exhibicionistas. Y es que eso lo veo, a día de hoy lo sigo viendo. La mujer que compra no compra tanto como para mostrar que tiene una colección. Piensa más en el legado, en el futuro, más hacia adentro, más como íntimo, ¿no? En cambio, el hombre es más de posesión, necesita tener esas obras por encima de todo. Se mueve más el hombre es más impulsivo, es lo que veo. Entonces, ese es un poco el perfil que veo también. Que si tengo que buscar esos puntos comunes, sería más en la forma que tienen de coleccionar. Vale. ¿Y la mujer está adquiriendo obras femeninas? No. ¿De artistas femeninos? No tiene por qué. No tiene por qué. No, yo creo que no hay un... A ver, algunas mujeres te dicen arte femenino, pero es muy puntual. Pues un hombre que le interesa, yo creo que va más allá del género. Vale. No hay... Es que en mi experiencia, no sé tú, en mi experiencia no tengo casos así, grandes casos o masivos, que me digan quiero arte femenino, quiero arte masculino. Claro, yo sí. Sí. Pero claro, en maestros antiguos justamente se está como revalorizando muchísimo el arte femenino. Y tengo coleccionistas que me piden, yo quiero obras de artistas femeninas. Eso es verdad. El año pasado el Frida Kahlo fue el cuarto récord más importante a nivel mundial. Y yo creo que cada vez hay más... Leonor Carrington también. O sea, hay cada vez más Olga Amaral. Hay como más mujeres como posicionándose. Sí, se está trabajando. En el contemporáneo, Cristina Iglesias está representándose ahora por Hauser & Bird. Yo creo que es interesante. Sí. Vale. Y cuando un coleccionista colecciona una obra de un artista, ¿cuán importante es conocer al artista? Yo creo que eso es como que depende de cada persona. Hay gente que quiere conocer a los artistas y le encanta la experiencia y hay gente que no. Vale. Que prefieren no dejarse influir por su forma de ser, ¿no? Parece que les determina si les gusta o no les gusta la obra si conocen al artista. Sí, claro, es lo que es el dilema que está pasando. Hay de todo. En mi caso, veo que hay de todo. Vale. Y cuando tú buscas artistas para incluirlos en tu base de datos y para recomendarlos a tus clientes, ¿buscas artistas que están haciendo historia a día de hoy, es decir, que están creciendo, o buscas artistas que ya estén como consolidados? Realmente no hago eso. Realmente lo que hacemos es primero conocer lo que le interesa a cada persona, a partir de ahí proponer. Vale. Proponer a nivel nacional e internacional. Entonces eso te exige estar muy activo, viendo cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos artistas, estar en contacto con muchas galerías a nivel nacional e internacional y a partir de ahí proponer.
pero no al revés. O sea, no tengo una base de datos de artistas que luego propongo. Vale. Es que como cada persona es un mundo, cada coleccionista es un mundo, que yo creo que te quedarías corto si tuvieras una base de datos. Mejor ver el mundo. O sea, es más trabajo, ¿eh? Sí, sí. Es muchísimo más trabajo. No, pero lo planteas desde el punto de vista del coleccionista. Sí. Que esto es muy bueno. Sí, a mí me interesa desde cada cliente. Sí, sí. Es proteger al coleccionista. Me parece una idea maravillosa. Yo lo que hago es protejo al vendedor. Claro. ¿No? Es decir, es una idea muy similar. Y si estás interesado en este tipo de contenido, donde los protagonistas son las ideas creativas de los artistas y los sueños e ideas de futuro de galeristas y museos, únete a nuestra conversación. Suscríbete al canal de Vidal Expertise para estar al día de todas las novedades. Nosotros en nuestro gabinete trabajamos sobre todo lo que es trazabilidad. ¿No? Una pintura antigua, pues buscamos fotos antiguas o buscamos documentos para certificar lo que decíamos, ¿no? Que esta pieza antigua sea auténtica. En el arte contemporáneo, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, estos certificados de artista, necesitamos cosas más. ¿Qué recomiendas? A ver, hay un tema. Como son artistas que están vivos, están representados por galerías, es más fácil. Simplemente la galería te emite un certificado o el artista, pero yo siempre pido que lo entregue, aunque sea un artista joven, aunque esté firmada la obra, pero tenga un documento por parte de la galería. A las galerías les cuesta todavía en el primario, ¿eh? Vale. Nos toca muchas veces perseguirlas para que entreguen la documentación, pero sí, hay que pedir un certificado. Lo que pasa es que es muy sencillo, porque el artista vive, está representado por la galería, con lo cual la procedencia, en tu caso, es como más, hay que ir más hacia atrás, ¿no? Mi especialidad es que el artista ya no vive. Claro, por eso. Y ahí la cosa es diferente. Entonces ahí es más complicado. Pero luego, cuando trabajamos a nivel internacional con grandes presupuestos, pues ya artistas ya con un nombre dentro del contemporáneo, tipo, yo qué sé, Calder, Liechtenstein, Warhol y tal, ahí sí que tienes que tener que sean galerías que los representen, los legados. Louis Bourgeois, después. Gagosian trabaja con el legado de Liechtenstein. Hauser and Wirth lleva el legado de Louis Bourgeois. Entonces, hay un salto, pero sabes que ellos los representan. Y entonces, de alguna manera, si esa institución que valida la obra del artista o bien está en un catálogo razonado o bien tiene certificados, aunque sea contemporáneo, joven, media carrera, consagrado o maestro, dentro de lo que es final del 19, principios del 20, siempre hay que pedir documentación. Sí, sí. Es asegurarse la venta en el segundo mercado dentro de 40 años. Claro. Tú sabes, bueno, es que tiene que pasar la cantidad de gente que te llega diciendo he heredado obras y no tienen ni facturas, ni certificados, no tienen nada. Y es un problemón. Entonces, yo siempre recomiendo que desde el primer momento, aunque compres una obra o dos, ten siempre la documentación, tenlo organizado. Ten tu factura y tu certificado, siempre. Sí, sí, tener la obra y tener el archivo. Eso es. Yo tengo coleccionistas que ponen el archivo, por ejemplo, detrás de la pintura, o coleccionistas que abren un cajón y dicen, pues mira, tengo todos los certificados. Pero es importantísimo porque aunque no vayas a vender, simplemente para el legado que le vas a pasar a tus hijos, tienes documentación, porque si no es un problema para ellos. Sí. A nivel de tecnologías, ¿cómo ves esa trazabilidad? ¿Cómo crees que está influyendo la inteligencia artificial a nuestro trabajo de art advisor? ¿Pero en qué sentido? En el sentido de hay cosas que están cambiando muchísimo. Es decir, hay artistas que están pro y hay artistas que están en contra, ¿no? A nivel de creatividad. Te hablas desde el punto de vista de la creatividad. Exacto. Vale. Para nosotros, pues la inteligencia artificial están apareciendo imágenes nuevas, están apareciendo, es decir, se está diluyendo una realidad que hacía 10 años no estaba, o sea, cuesta cambiar. A ver, yo creo que al final los artistas hablan sobre el mundo que vivimos, ¿vale? Los contemporáneos actuales. Entonces, es normal que igual que la fotografía o el ordenador se fue incorporando a los procesos de creación, también la IA la utilice para su capacidad de crear. No lo veo mal. O sea, lo que no acabo de ver es esto que me dicen, no, a partir de ahora la IA va a crear una obra y la va a vender. Eso todavía me cuesta. Pero sí que lo veo como un pincel más, ¿no? Bueno, como una herramienta. Como una herramienta. Como tú tienes Photoshop, o sea, como tú tienes una cámara de fotos, como tú tienes un ordenador, o sea, un programa, pues tienes la IA. Como proceso creativo. Eso me parece interesante, ¿por qué no? Es que además está hablando de lo que está pasando ahora. Sí, bueno, en Solo hay una exposición, o cuando yo fui, hay una obra que va cambiando con la inteligencia artificial, ¿no? Que han volcado todas las obras del Prado y va creando caras. ¿No? Es algo que pero eso es otra cosa, eso es la inteligencia artificial va creando arte. Que puede estar más o menos fina, pero al final se basa en pasados, en información que recopila.
no, quizá me cuesta todavía. Yo creo que ahí me cuesta que un artista sea IA. Vale. Sí, estamos en un momento de cambio. Creo que el ser humano de alguna manera tiene que hacer algún tipo de acción. Simplemente con el prompt ya estás. Sí, ya estás creando. Sí. Por sí solo no. Necesita que haya un artista que le diga, haz esto, ¿no? O mejórame esto, o cámbiame esto. Sí, entiendo que el prompt ya es el acto creativo. Sí. Pero me parece lógico. Antes hablábamos sobre que el artista o que el coleccionista compra piezas pensando en una revalorización dentro de 20 años. ¿Cómo podemos detectar si un artista se va a revalorizar o no? Pues esto es la gran pregunta del millón. A ver, nosotros tenemos en cuenta como varios aspectos. Por un lado, lo que te he comentado de la creatividad e innovación, o sea, esa capacidad de no copiar, sino de crear y de arriesgarse, de hacer escuela, de investigar. Ahí es donde se ve el punto creativo. Que eso quizá para las personas les cuesta más, ¿no? Es un más ojo nuestro que tenemos, ¿no? El currículum, qué exposiciones ha realizado, en qué colecciones está, qué premios ha obtenido, qué galería le representa, cómo funciona el mercado secundario, si tiene mercado secundario. O sea, hay como varios aspectos que tienes en cuenta, ¿no? Y a partir de ahí ya vas determinando. Qué bien. Y ya para pasar al final, Elisa, ¿eres coleccionista? Vale, yo creo que nosotros los Art Advisors somos los primeros coleccionistas, ¿no? Y yo en mi caso... Yo fui primero coleccionista antes que Art Advisor, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál fue tu primera obra? ¿La recuerdas? Sí, claro, lo tengo clarísimo. Además lo tengo en casa. O sea que un grabado de Chillida. Oh, qué bien. Y además me compré a plazos, que siempre lo cuento, pero es que es verdad. Y me encanta, pero lo tengo todavía en casa. Y pagué 100.000 pesetas. 600 euros. Y ahora está la obra fácil en 6.000, 7.000. Qué bien. Pero aparte que me encanta, ¿eh? Sí. Porque, o sea, llegué y flecha. Entonces, desde entonces, compro. Sí. Me controlo mucho. Sí. Pero compro mucho. Claro, para mí fue un grabado de Rubens. ¿Ves? Una misma idea, ¿no? De poder adquirir precios o poder adquirir obras a precios económicos. Sí. ¿Y nos podrías decir cuál ha sido la última? La última obra, sí. Fue un papel, un dibujo, una acuarela de Olafur Eliasson. Que es un artista, que no lo sepa, es un artista islandés que vive en Alemania y es súper interesante. Qué bien, esperemos a ver si lo vemos en arte. Sí, hay piezas de Olafur. Qué bien. Y ya para terminar, yo siempre pienso en el futuro. ¿Qué consejo darías a un estudiante que nos estuviera viendo y dijera, yo quiero ser Art Advisor? Lo primero es que tiene que estar empapado de precios. Porque yo creo que la ventaja competitiva que tiene un advisor es saber decir si el precio es correcto o no es correcto. Entonces, pues tiene que combinar la parte, evidentemente, de historia del arte, de conocimiento de arte, pero también un conocimiento de mercado. Qué bien. Pues, Elisa, Hernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer que nos explicaras esto y espero y deseo que vaya muy bien la feria. ¿Cómo te pueden contactar? Pues a través de la página web de arteglobal.es. Vale. Pues muchísimas gracias. A ti.